Yo estoy en la calle, me cruzo con una mina que está buenísima. ¿Y qué tengo que hacer así? ¿Qué hago así? Para no ofenderla. La mujer quiere poder matar alegremente, o sea, violentar el código penal y matan mediante el aborto. Y tampoco se le puede decir que son una pelotuda. Ay, él se ofende. Ay, sí, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Un huevo. Y el otro también. Lamens, salamens, it's salamens. Largando rollo, historia tonta. Mongobardi. Robarro. Termina el secundario, papá. Termina el secundario. ¿Te falta papel higiénico? Tomá. En el huevo Kinder el negro está afuera y el blanco... En el huevo Kinder el negro está afuera y el blanco adentro. Porque de lo contrario el negro se roba el juguete. A mí no me cancelan. A mí no me cancelan. Mario pasa, sí. ¿Qué le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos, o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo mío que sí si es de derecha, dice: yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Afuera. Y así. Y probablemente tenga que sacar a la mitad de la villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Con los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres, los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives, como le digo yo los apodé Black Lives, por mentira, ¿no? Black Lives Matter. Bueno, y ahí fue cuando explotó en los últimos días, una vez que se confirmó la candidatura de Franco Rinaldi, que le tiraron por la cabeza todos los A ver, videos. María, primero hay que explicar quién es Franco Rinaldi. Franco Rinaldi es una persona que, se hizo famoso, no sabemos por qué, de un día para el otro se transformó en un especialista en aviones, en aeronavegación, no lo sabíamos por qué, pero él era un especialista, escribe un libro sobre aerolíneas argentinas, empezó a meterse en la política, tiene una discapacidad, esa discapacidad también él la usó para hacerse conocido, para estar, y a partir de ahí empezó a avanzar, siendo conocido en un ambiente muy outsider de la política, de los liberales. En la pandemia él empieza a hacer un streaming, que era charlando con Franco, un cafecito con Franco, no me acuerdo bien el nombre, y empiezan a aparecer estas cosas. A mí lo que me preocupa es que, siendo así, ya fue candidato en la elección pasada y nadie se acuerda de eso. Imagínense lo que es la interna de Juntos por el Cambio, cómo es la interna tan grande, que Rinaldi hoy desembarca con Jorge Macri, sigue siendo el mismo lamentable de siempre, pero hoy explota en todos lados, con exactamente lo mismo que decía hace 5 años atrás, o hace 3 años atrás. Todos esos chistes homofóbicos, todos los chistes de clase, él siempre fue así. De hecho, hay una cuenta que se hizo muy famosa, que se llama Frankie Botito, que era una cuenta que simplemente recorta todas las pavadas que dice, las barbaridades que dice. ¿Qué es lo que pasó? Le piden naturalmente que deje, que no pueda ser candidato, y está bien. Hoy él salió a defenderse en un extenso tuit donde él dice, y esto le va a gustar a Celorini y le va a divertir, que esto era un experimento social que se le fue de las manos. Claro. No entendí, ¿lo defendés o no? No entendí. No No entendí la estoy postura. explicando, estoy explicando que
A lo que yo digo es, no debería haber ingresado nunca a la política. Sí. A eso voy. Bueno, lo eligieron y ahora Mariela Coleta, que es titular del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, se está pidiendo que lo excluyan, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas ¿Cómo te noches va? a todos. Así es, la verdad es que lo que estamos pidiendo es que se retire la precandidatura del espacio porque, digamos, es muy importante lo que queremos representar y tener claridad en eso y darle un mensaje claro a la gente. La verdad es que un espacio que busca luchar contra el bullying en las escuelas o que busca luchar contra la discriminación por orientación sexual, género o estatus social, digo, un espacio que tiene muy claro qué es lo que busca representar y luchar, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que él es candidato a legislador, a primer legislador en la Ciudad de Buenos Aires, que haya un representante en una lista de Juntos por el Cambio, que tenga esos dichos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos buscando. Y en una ciudad donde consideramos que todavía falta avanzar en algunas cosas que tienen que ver con igualdad de oportunidades, de derechos e igualdad en la calidad de vida, independientemente del barrio donde vos vivas, ¿cómo se va a sentir una persona que tiene menos posibilidades de acceder a ciertos derechos cuando escucha eso? Ejemplo, alguien que vive en el barrio 31, cuando escucha que su propuesta de un candidato es ir con un lanzallamas. Digo, ¿cómo vamos a representar a alguien así? Yo eso te lo tomo. Ahora, después quiero ver otro tema porque hay público también que no sé si le importa tanto o no. Me parece que hay todo un sector que sí nos importa y que repudiamos este tipo de dichos y que no se pueden disfrazar y enmascarar en que yo estaba haciendo humor para ganarme plata cuando hacían en pandemia un cafecito con Rinaldi, que era que vos, tipo crowdfunding, le tenías que poner plata, el valor de un café de la época, para él sostenerse en un contexto de pandemia, como le pasaba a mucha gente, con pocos recursos. Pero una cosa es bajo el ala del humor y otra es que él no venía del humor. Él venía de ser, en realidad, nosotros lo consultábamos como un profesional de la aviación, que conocía. Digo, él se justifica en la faceta de que probó el humor y rompió límites. Y la verdad es que él no era, no sé, no era Capusotto, que lo podía hacer con un personaje histórico que todos conocemos o a ver, pues estamos hablando de otro. Pero está bien, pero Mariana, la discusión es, por ejemplo, a ver, Rick Gervais, lo conocemos, el humor que tiene, es tremendo, el británico, pero no es candidato a nada. El humor de alguien, a ver, el humor siempre transgrede, pero una cosa es que él no lo decía con humor. No, no, ¿cuál es la ironía? Él no estaba haciendo humor. Él estaba hablando de política porque él realmente piensa así. Bueno, y me parece que él lo que cuestionaba, y te acordás que en su momento él cuestionaba todo lo que eran las políticas del kirchnerismo en materia de aviación, porque yo me acuerdo que él había salido al aire bancando a Flybondi y cuestionando al gobierno de que cambiara la sede de Palomar, digo, para también entender políticamente dónde estaba parado, ¿no? Bueno, por eso a ver, con este contexto, bueno, pero con este No, es que yo digo que con todo este contexto ya había sido candidato a Republicanos Unidos en la elección pasada. Primero López Murphy, que ahora se lo preguntamos a Mariela por qué no lo cuestionaron en la etapa anterior. Igual él no pasó. No pasó. Primero que es un hombre que no puede acá tiene chances, perdón, Fer. Acá el primer candidato a legislador de la lista es Jorge Macri. Pero más vale, con 3 votos ya entra. Es que este muchacho, primero, lo llamativo es que es un tipo que maneja cierta precisión en la palabra, más allá de que no coincido en nada de lo que dice, todo lo contrario, y me parece que no puede uno decir, bueno, por ejemplo, en el caso de Lucas Luna, que dijo nadie querría votar a un discapacitado, que es un disparate, Milei lo sacó de su partido político, dijo, de su partido, dijo, flaco, salís, no son más candidatos por el Parla Sur. Ahora él, porque ¿por qué no le pasa lo mismo? No sé si se amparará justamente que como él no lo puede tocar porque él es discapacitado, no lo sé. Lo que yo digo es que él es el creador de la palabra infectadura. Es decir, que es un tipo bastante preciso porque hubo 300 intelectuales del macrismo que estuvieron en contra de las limitaciones de la pandemia que se puso a nivel nacional, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Él fue el que creó la palabra en una charla, en un reportaje que le hicieron, después la pusieron la infectadura, y se juntaron 300 intelectuales y políticos del macrismo atrás de ese concepto. Es decir, que no es un pavote que pasa por el mundo, lo dice todo consciente. Ahora resulta que no le conviene. Yo lo que les digo es que si no se lo sacan, yo si fuera el contrario de ustedes, les diría, ojalá no se lo saquen de encima, porque no quiere votar Perdón, quiero retomar esto que decían recién del tema del humor. Yo creo que ahí hay que dejar en claro que tampoco me parece aceptable esos dichos en un contexto de humor, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de humor de otra época, como recién dimos algunos ejemplos, estamos hablando de algo muy reciente. Estos videos son un mix entre 2020 y 2021. Él ya era candidato en el 2021 y la verdad no me parece que sean, digamos, frases que generen a alguien algún tipo de gracia. En este contexto son discusiones ya totalmente saldadas, entonces
me parece que ni siquiera es aceptable desde el contexto del humor. Y también me parece que no existe a ver, yo no soy una persona desde el humor, una persona desde la política, soy la misma persona que tiene expresiones públicas. Entonces me parece que bajo ningún punto de vista podemos justificar que sean... No, porque además, detrás del Mariela, humor. yo coincido en eso con vos, digo, cuando Capusotto hace el personaje nazi, vos ya sabés que él está irónico. personificado y lo hace, claro, y lo hace en el contexto del humor, y vos nunca crees, eso está guionado, está pensado, está hecho en un contexto donde ya el humorista te está diciendo qué tipo de personaje es. Acá él abría su cuenta de Instagram, Sí. se hacía los vivos, cierro con esta idea, hacía su cuenta de Instagram, hacía lo que quería, e iba para adelante viendo a ver si podía ser gracioso y tener mayor cantidad de seguidores. Y además... Digo, pero él ya ahí bajaba línea política, no es que él no tenía vocación política, no es que él se disfrazó de una cosa y después vino a hacer otra. A ver, sí, la vocación no nace del momento que uno firma la candidatura, ¿no? Es claro. una construcción, por Ni supuesto. la militancia. Y además también hablamos de alguien que es un profesional de las ciencias políticas. Digo, no puedes conocer el impacto que puede generar en la otra persona los dichos. Digo, en no conocer el dolor que puede generar la otra persona llamarla de esa manera. Parece que no podemos aislar eso. Además tengo entendido que, no sé si seguirá siendo el empleado de la AGN durante mucho tiempo, es más, de hecho, incluso en tiempo de la pandemia. Ahora mi discusión y mi problema es con la oposición el siguiente. ¿Por qué la oposición trabaja de esta manera? Y me parece muy bien contra Franco Rinaldi, porque insisto, yo lo he entrevistado y le he preguntado sobre todo esto y le pregunté en la cara y le dije, a mí tus comentarios me parecen homofóbicos, me parecen sexistas, me parece... Y él dice, todo el tiempo se amparaba en ese perfil de es un personaje. Pero ya, como le decía Mariana, desde el 2020, 2021, y la oposición nunca dijo nada. Y estaba del otro lado. Ahora, si ustedes toman esta actitud con Rinaldi, ¿por qué no toman también lo mismo con algunos negacionistas que están dentro de la fuerza, por ejemplo? A ver, a mí me parece que ahí coincido con que hay que tener coherencia. Sí. Y recién se habló del ejemplo donde se había discriminado a Rinaldi con un candidato de Milei y todo el arco político salió a defenderlo. Y me parece bien. Ahora, en este caso yo creo que falta la responsabilidad de parte de los demás partidos dentro de Juntos por el Cambio. Algunos dirigentes empezaron a salir ayer a repudiar los dichos, pero creo que ahí tenemos que ser muy coherentes y ser firmes en la posición de repudiar cuando también alguien de nuestro espacio dice semejantes barbaridades. Sí. Claro. Yo quiero compartir con vos, porque esto lo puso en las últimas horas. Entonces dice, hola a todos, quiero aclarar lo que pienso sobre la controversia de los últimos días, porque evidentemente me vengo explicando mal. Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije. Y pido sinceras disculpas. ¿Cuáles serán, no? ¿Cuáles se arrepiente y cuáles ratificará? Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección. Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira fuera. Cometí un error y aprendí. Aclaro esto porque entiendo que ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo, sino también a un espacio político que confío en mí y eventualmente a los porteños que me voten. Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación. Dicho esto, también creo que la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. ¿Qué le respondés? En primer lugar dice, ahora que tengo responsabilidades políticas, me toca pedir disculpas. Ya las tenía. No, me parece que no es coherente. En segundo lugar, también a mí no me gustó el pedir disculpas a medias, porque el primer día dio una entrevista pública y se disculpó si alguien se había sentido ofendido. Y digo, esto es mucho más contundente y me parece que este debería haber sido el pedido de disculpas, el arrepentimiento desde el minuto 1. Y después también no me gusta cuando se habla desde un lugar de victimizarse con respecto a la cancelación, porque acá nadie cancela a nadie. Se trata de valores y principios que queremos representar el espacio. Me parece que pararse desde ese lugar no es justo porque tiene que ver con justamente lo que queremos ofrecer a la ciudadanía. Entonces, a ver, si él piensa eso, lo quiere decir públicamente, tiene la libertad de hacerlo en sus redes, que tiene un montón de seguidores, o en el espacio político que quiera, pero no Juntos por el Cambio. Ahora, Para Mariela, mí ese es el punto importante. Discúlpame, no, porque yo ahora veo, no es que lo descubra ahora, pero recuerdo hace unas 2 semanas una declaración muy fuerte de incluso Jorge Macri, que hablaba de que los sin techo tienen un ambiente en todos los bancos de la Ciudad de Buenos Aires, en los cajeros. No está muy lejos de Franco Rinaldi ese comentario.
Y ustedes entiendo que a Jorge Macri lo apoyan. Por eso, o sea, y también es un comentario bastante desagradable en situación en la que se está viendo y lo que estamos viendo todos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Tiene que ver lo que yo decía recién. Si ustedes abren la caja de saber, si vamos por la impugnación de Rinaldi, cuidado que dentro de la oposición hay Rinaldi todos los días. ¿Se van a quedar sin candidato? A ver, yo creo que también hay que diferenciar cada uno de los temas. Doy un ejemplo. Justamente Rinaldi también en un momento habló de universidades públicas. Yo soy una defensora total de la universidad pública, soy la primera profesional de mi familia y después gracias a eso mi hija se pudo recibir también. Ahora, respeto que otro piense diferente y que discutamos cómo administrar lo público con alguien que piensa diferente dentro del espacio. Ahora, creo que hay ciertos temas que son indiscutibles para combatir un espacio político. Y estos valores tienen que ver con eso. Digo, hay cosas que podemos estar juntos y discutir y cosas que no son discusiones. Pero ¿cómo es a partir de ahora? Digo, ustedes presentan el pedido para que él no sea candidato y ¿cuáles son los pasos? Y ahora estamos esperando un descargo que tiene tiempo hasta el martes de hacerlo. Y la verdad es que en realidad lo no central... es el descargo, María. No, es formal ante la Junta Electoral. Perdóname, pero ¿hubo algún y después disparador? de eso, pero perdón, así me cierra la idea. Y después de eso, después del martes, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el martes esperamos que la Junta Electoral tome una decisión. Yo igual lo que estoy pidiendo más fuertemente es la reflexión de parte de los demás partidos de la coalición cívica y del PRO con respecto a que la Junta Electoral tome una decisión en base a qué vamos a hacer con esta candidatura, si la vamos a retirar. Pero me parece más que nada la discusión importante en el fondo de los partidos, porque tiene que ver con la esencia de Juntos por el Cambio. Pero perdóname, ¿cuál fue el disparador para cuestionarlo ahora? Porque cuando lo estaban proponiendo como candidato, todas estas grabaciones ya estaban, no es que hizo una nueva esta semana y se dio a conocer. ¿Por qué se bancaron esto cuando lo estaban por proponer como candidato y no lo dijeron antes? Porque ahora que ya está nombrado, digamos, él sigue siendo el mismo, no es que esta semana se movió algo por... Además, ustedes reconocen que ya sabían quién era. Mira, yo digo, estos dichos específicamente tan graves no los había escuchado. Digo, conocí que era digamos, un perfil polémico. Claro, no, pero te va a decir que tienen 3, 4 años, digo, 2 años, qué sé yo, y ahí ya qué le vas a decir, porque ya estaba antes, si no lo vieron antes, cuando uno está buscando un candidato, se supone ya, este muchacho, si usted lo había visto en la televisión... pero se supone que no es el candidato de él. Si yo te mando una lista, por lo menos voy a googlear antes. No, pero se supone que no es el candidato, por lo menos, del radicalismo, sino es una persona que elige... el grupo de Jorge Macri. Bueno, pero cuando vos vas a junto sentarte en la armado... mesa le tenés que decir, che, este que viene acá está dice cada disparate, con este no va. A ver, Mariela. En primer lugar, él era candidato de López Murphy en Republicanos Unidos y ahora aparece como candidato de Jorge Macri. Yo creo que hay una responsabilidad de quien lo trae en su lista como candidato y sobre todo como cabeza de lista. Tampoco te vamos a endilgar que cuando estaba con López Murphy ustedes no lo vieron. No, por supuesto. El planteo acá también es que ustedes están dentro de un espacio disputando una interna, que esto también pasa, para explicar todo el contexto. Hay una interna entre Jorge Macri y Martín Lustó, entre el PRO puro y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente que ustedes ahora viendo esto, también es válido que uno diga, bueno, ahora ustedes se sorprenden o están pidiendo que en la lista de Jorge Macri no aparezca un personaje como él. Pero esto también hay una disputa política que ustedes mantienen en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que sí. Ahora, yo de nuevo estos dichos nunca los había escuchado porque me parecen gravísimos y nunca hubiésemos aceptado el minuto 1 esta candidatura. Ahora, también yo quiero separar, digamos, lo que considero que es de fondo, que son los valores, de la competencia. La competencia, me parece que todo el tiempo tenemos que estar hablando de las propuestas que tenemos para los porteños. De hecho, estamos pidiendo que haya un debate de la ciudad con Jorge Macri y Martín Lustó, porque me parece que es muy interesante para ponernos sobre la mesa qué tenemos para ofrecer. Lo van a hacer en un estudio de televisión y no lo van a hacer en donde debería hacerse, que es en la Pero que se haga, yo quiero que se haga y hoy no está garantizado que Yo te digo, porque te lo digo así como representante también del radicalismo y todo, lo van a hacer en un estudio de televisión y no lo hacen en un espacio donde estemos todos los canales también pudiendo. Para mí, mientras más verlo. posibilidades de debatir haya, mejor. Hoy no hay ninguna. Hoy Jorge Macri no confirmó que está para debatir en ningún lugar. Así que estamos pidiendo que eso exista porque me parece que hace a la buena competencia y a que de verdad hablemos de esto, de lo que tiene que ver con la interna. Que pongamos la propuesta sobre la mesa. Yo creo que estar hablando hoy de esto, del caso de Franco Rinaldi, nos hace perder el tiempo de lo importante que es qué tenemos para ofrecer. Ahora, no voy a dejar pasar que alguien de estas características comparta el espacio político que no con valores e ideas que no queremos representar nosotros. Claro. Que las haga en libertad en otro espacio, no en Juntos por el Cambio. Bueno, y Juan Cruz, de Franco Rinaldi, de esto de la historia entre el cafecito que hacía con Franco para buscar financiamiento. ¿Él de dónde venía? Porque la realidad es que las primeras apariciones que vi de él en televisión, inclusive yo lo entrevistaba, ¿te acordás cuando le preguntábamos por el tema de aviación, cuando hubo casos graves y demás? Era un furibundo antikirchnerista, tenía un programa en la radio de la UBA,
durante mucho tiempo lo tuvo y durante mucho tiempo se destacó en ese lugar. Después creo que termina desembarcando en política a través de por sus estudios en la AGN y hasta ahí se lo conocí. Sí. Él era tan crítico y tenía esa forma de ser que en el ambiente del antikirchnerismo empezó a tener trascendencia porque él, en la época, recuerdan, de Aerolíneas Argentinas con Mariano Recalde, él era muy crítico a esa gestión. De hecho, escribe un libro de los gastos de aerolíneas. A partir de ahí se transforma en una especie de especialista en aviación sin serlo. O sea, no es, creo que no sé. tiene ningún título en aviación, pero había un accidente y lo llamaban a él, y él cualquier cosa. explicaba y decía, y nadie entendía muy bien. Vestido en experto. No, pero un experto te hablaba de cómo despegar un Boeing. No, y defendía la Sí. low cost. Y después, bueno, empezó desde ese lugar empezó a defender a low cost, el aeropuerto de la base aérea de Morón, empieza a tener todo ese lugar que lo termina desembarcando después en Republicanos Unidos. Que de hecho, hay que contar esto. En Republicanos Unidos lo echan, porque en realidad es cuando echan a López Murphy, que se quedan sin partido, se terminan yendo de Republicanos Unidos, se va a ir, pierden la pelea con Yamil Santoro, él enfrentado a Yamil Santoro, que de hecho Yamil Santoro le endilga a él diciendo, hey, fuiste candidato acá, perdiste y no hablaste nunca más durante 2 años y ahora que hay elecciones volvés a hablar otra vez. ¿Y cómo llega entonces, Juan, cómo llega a Jorge Macri? A Jorge Macri. Y a Bueno, ser para mí, cabeza de lista. bueno, porque para me mí parece ahí que viene fue en un la acuerdo jugada. con López Murphy, Con el Bulldog, claro. capaz con de- López Murphy, decir, yo estoy con ustedes, yo bajo mi candidatura, pero ahora, si esto es lo mejor que tiene Jorge Macri, ahí estamos en problemas. Y insisto, como decía Celorín recién, y la pregunta ahí es, No está. a mí me cuesta entender, por más que entiendo el punto de que vos recién te hayas enterado de lo que dijo, es, ¿por qué ahora? Porque vamos a suponer que no lo sabías. Te voy a tomar te voy a dar ese argumento. Yo no había escuchado nunca a él decir estas barbaridades. Perfecto. Ahora, ¿cómo dice? Cuando vos sabés que estás negociando una lista, que te lo incorporan, que se incorpora, ya dice, mira, viene López Murphy. Vos tenés que decir, pará, ¿viene López Murphy con él? Si viene con él, no entra. Ya está, listo. Perdón, ¿Por qué dejaron entrar? En la elección que viene, Lustó tiene para la legislación porteña tiene una propia lista. Así es, así lo Lo que pasa es que después, de acuerdo a cómo se va, quien queda primero se van a terminar cruzando con este muchacho, porque este muchacho va a entrar seguro. Si es Exactamente, primero, cualquiera de las dos listas que llega al 20% se aplica el cálculo a través de DONT, donde se entrecruzan los candidatos, o sea que independientemente de quién gane, va a ser parte de la lista, salvo que Él llegue va a al entrar. 20%. Así que en caso de que esto no se resuelva, se corrija, van a cruzarse vamos a trabajar todo lo que podamos para lograr que la lista opositora no llegue al 20%. Ah, bueno, y Va a ser eso difícil. está bien, porque Pero- claro, esto es todo un desafío. Ahora, yo digo, y volviendo al tema de Rinaldi como eje, digo, ¿qué ciudad de bueno, qué tipo de ciudadano hay en la ciudad de Buenos Aires? Porque te aseguro que vos cuando me decís del barrio 31 y demás, Ahí. después cuando vos, digo, ha ido Juan Cruz a entrevistar gente a los barrios, Pablo Ponzone también, vos te encontrás con un discurso muy de mano dura, muy de cuestionamiento a otras comunidades y te encontrás discursos de este tipo. Digo, no es que la ciudad de Buenos Aires es progresista y es una ciudad que rechaza en un 100% este tipo de declaraciones. Digo, no las justifico, pero estoy mirando la otra realidad que te encontrás también. No sé si hay tanta gente que le asombre o le importe tanto al momento de definir el voto. Esto es lo que te quiero decir, no sé si qué mirada tenés. Pero a ver, me parece que son cosas distintas. Lo que te referís a mano dura quizás tiene que ver con el orden público, ¿no? Cómo administramos y tratamos lo público y cuáles son las reglas de juego que ponemos en la calle para la gente. Otra cosa es hablar de las minorías como los negros, como la ginecocracia. Me parece que esas son... de las mujeres, lo que dice de las mujeres, que los femicidios, si no entiende el concepto de Mirá, femicidio, un tipo que estudió ciencias políticas, la verdad. Ahí le agradezco un colega, Esteban Aguirre, que nos está pasando información, que dice que él toma relevancia política en el último tiempo con el tema del avión iraní. Con el tema del avión iraní, ahí es como que pasa un filtro pro y lo terminan adoptando como vocero. Pero tiene que ver con los aviones. Pero Loreto tenía me que ver decís, con los tiene que ver aviones. con Igual, Mariana, los pilotos. ¿Se acuerdan? Que apagaban el transponder, entonces Sí. porque él parecía el especialista. Quiero aclarar algo porque nosotros recorremos la calle y hablamos con la gente y la verdad
Sí, es verdad, hay expresiones un poco reaccionarias. Pero esto que escuchamos hoy acá en este compilado, yo no lo escuché nunca en la calle. Sí, pero además... En la calle, a nosotros cuando vamos a entrevistar, es verdad, hay gente que de pronto dice, mirá, tenemos que hacer esto, la idea del mano dura Pablo, aparece. yo te digo, no te digo porque lo avale, te digo, te aseguro, en las redes está lleno. Está bien, pero en las Y redes no es es otro el que discurso. camina, no es que te digo que no camine por la calle, pero lo que pongas en las redes está lleno de este tipo de mensajes. Es así, los mensajes de odio. Son mensajes de odio y es lamentable. Quería decir, creo que la gente también está cansada del odio, ¿no? Sí. Eso creo que la gente lo repudia y además también del doble discurso de la política. Entonces, que la gente que hace política, que participa, diga una cosa, después haga otra, está cansada. Y yo creo que esto tiene que ver con eso. Digo, ¿cómo va a representar al pueblo y ampliar derechos y defender igualdad de oportunidades a alguien que dice semejantes barbaridades? En eso estoy de acuerdo con vos. Es una persona que se va a sentar en una banca, que tiene que representar a todo un sector de la sociedad y no lo va a hacer en estos términos. Eso, digo, por más que lo de ustedes no prospere, porque yo digo, ahora te pregunto si vos crees que va a prosperar y que si realmente esto puede ser una sanción para que lo saquen de la lista. Este tipo, si hay antecedentes de esto. Yo lo que creo en realidad es que Rinaldi para mí debería tener la humildad de, si de verdad está arrepentido, dar un paso al costado y de la última nota no, de la última nota no parece que se baje, al contrario, te cuestiona por qué van a hacer la presentación si le parece exagerado. Está bien, pero hace 2 días pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido y reivindicaba lo que había hecho y explicaba que lo hacía en contexto de humor. 2 días después se arrepiente sinceramente y mucho más contundente, quizás dentro de 2 días. De alguna manera, dice de algunas cosas, pero tomando lo que dice Mariana es que yo creo que sí existe el discurso de odio, que está en la calle, que gran parte de los seguidores de Milei lo tienen, que de hecho Milei tiene declaraciones similares a las de Rinaldi en mucho tiempo, muchas veces, y con esta expresión de que lo nuevo, de hecho él viene de un sector liberal o libertario. Ahora el tema es, creo yo que esto, la oposición le tiene que marcar un punto de decir, bueno, hasta acá es la vara. Pero además, perdón, hay esto, vieron que habla también de los Black Lives Matter, se agarra con el tema de los negros norteamericanos, que es un movimiento que está hecho en base a las cámaras de los policías que filman los episodios. No hay mucha discusión que todos los casos que hay ahí son homicidios que están condenados después y que en Estados Unidos, salvo que seas un loco de eso que va a tomar el Congreso, nadie lo niega porque dice, bueno, esto es una evidencia que están a un tipo que lo están fusilando. Y este muchacho dice que le cambia el nombre y le da la idea de mentira. No, sí, por eso, Cualquier por cosa, todos lados cualquier cosa. Mariela, gracias por haber venido.